oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a continuar con el sacerdocio. Sacerdote, que también se llama como presbítero, ¿ok? Presbítero es lo que encontramos más en el Nuevo Testamento. Y presbítero, del griego presbiter, significa anciano, ¿no? Un hombre mayor. Presbítero, presbiter. Ok, y eso por la sabiduría que debe tener. Y por esa dignidad se llama mayor. Y tiene varias funciones. Ya hemos hablado sobre las funciones de como hostiario, lector, exorcista, acólito, subdiácono y diácono, ¿verdad? Ya hablo sobre sus funciones. La función principal del sacerdote, pues antes de sacerdote, dar, ¿se ve? Dar, dote, sacerdote, dar, sacer, sagrado, de dar cosas sagradas, sacrificios, que el primer no es un trabajador social, no es algo más que el que ofrece sacrificios. No, y eso es lo que dice San Pablo en su carta a los Hebreos, sobre el oficio del sacerdote. Cada sacerdote se escoge de entre los hombres para ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? En estas parecidas palabras. Que ofrecer sacrificio. Ok, y tiene el cargo de ofrecer el sacrificio de la nueva ley. ¿Verdad? ¿Y qué es el sacrificio de la nueva ley? La misa. Tienen este cargo de renovar el sacrificio de la cruz en la Santa Misa y todas los demás órdenes tienen pues son ordenados hacia la misa en algún sentido u otro. Okay, entonces, hablando de esta función principal del sacerdote de ofrecer la misa, tenemos el sacerdote aquí, ok, al altar, ok, pongamos un cáliz y todo. Velas, todo lo que está en el altar. Aquí está el sacerdote y los demás tienen su dirección y sus grados se determinan por su proximidad al sacrificio del altar. Entonces el sacerdote, como el que ofrece el sacrificio, pues está ahí encima del diácono. El diácono tiene el cargo de ministrar muy cercamente en el sacrificio, ¿verdad? Él puede tocar pues hasta el cuerpo mismo de Cristo. Y más ordinariamente, Él abre el sagrario, Él hace todo lo práctico que pertenece muy cerca a la misa. Por eso está encima del subdiácono, que solo maneja cosas con los vasos sagrados antes de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, subdiácono, y los acólitos,
acólitos que tienen su ministerio, también hacia el altar tienen una función importante adentro de la misa misma, durante el sacrificio. Sin embargo, son menores, su propia función no es subir hasta el altar, por eso durante la misa rezada se quedan un poco lejos, mientras el diácono y subdiácono están como quedándose ahí. Exorcista está abajo del acólito porque su función con respecto a la misa es más negativa, para liberar personas poseídas, para que puedan participar en la misa. El lector, para que sepan lo que deben saber de la misa, para quitar ignorancia, y el hostiario, para quitar personas que no deben estar. ¿Ok? Pero todo tiene su orden hacia el sacrificio, hacia la Eucaristía. Y eso es la función principal del sacerdote. Sacerdote, misa, sacrificio. Por eso el rito de su ordenación habla más de sacrificio que otra cosa, ¿no? Después de poner la casulla sobre él, doblada atrás todavía, se consagra sus manos con aceite sagrado, óleo santo, y después le presenta un cáliz con hostia, hablando de su poder de ofrecer el sacrificio. Y solo después de la comunión menciona el perdón de pecados. Eso es como secundaria, porque para participar en el sacrificio de la misa, la oración sumamente alta en la tierra, que necesita limpieza de pecado, y eso se afecta por penitencia, ese sacramento. Penitencia. Y los demás, como secundarias, unción de los enfermos, bautismo, para que pueda participar en esta alabanza de Dios. No, ese es el propósito de la vida cristiana, dar gloria a Dios. Y para dar gloria a Dios, tenemos que ser preparados, ¿no? Los demás sacramentos, Él no es el ministro ordinario. Pero la misa, penitencia, unción de los enfermos, bautismo, esos son como sus principales oficios como sacerdote. ¿Preguntas? ¿Todavía no? Ok, muy bien. ¿Y quién está encima del sacerdote? Obispo, ¿verdad? Okay. Con este nombre, sacerdote, incluimos dos tipos de personas: obispos y presbíteros o sacerdotes. Creo que en derecho canónico, cuando habla de sacerdos, habla de obispos y sacerdotes. Cuando habla de presbítero, habla de, como yo, y no del obispo, para distinguir obispos, presbíteros. Ok, los dos son sacerdotes. Todavía el obispo queda con el ofrecer el sacrificio como su función más alta, digamos. Es como el sumo pontífice, el sacerdote grande. Porque un sacerdote o presbítero es como del segundo lugar,
No es el sacerdote que tiene poder completo, digamos. ¿Cómo? El sacerdote, ¿qué le falta? No puede hacer más sacerdotes, ¿verdad? No puede confirmar, ¿verdad? Sin delegación. En sí, si yo confirmo con Sacra Crisma, si yo con la intención de confirmar a uno de los niños aquí, sería inválido, porque en sí no tengo este poder. Puede ser delegado, pero sin una delegación sería inválido. Entonces el obispo es como el encargado sobre una iglesia, sobre un diócesis. Como en el Nuevo Testamento, cuando hablan de diferentes iglesias, hablan como de diócesis, como lo que llamamos diócesis hoy en día. Y cada diócesis es como un territorio, y sobre un territorio hay alguien que, para sobrevisar sobre lo que pasa en ese diócesis. Por eso, obispo viene de griego. Episcopos, obispo, episcopos, epi, sobre, scopos del verbo de mirar, ¿no? El que mira sobre todas las cosas, el encargado, episcopos, encargado de todo lo que pasa en su diócesis. El sacerdote no es el ministro que puede celebrar la misa sin licencias. Incluso, aunque es su función, no puede hacerlo sin delegación de algún obispo. No puede confesar, puede celebrar la misa válidamente, pero ilícitamente, pero ni puede confesar válidamente sin autorización de alguien que tiene el cargo de sobrevisar o mirar sobre las cosas que pasan. No es como autónomo el sacerdote. Y con cada sacramento, en la administración de cada sacramento, vemos cómo el obispo tiene este cargo de mirar sobre todas las cosas y guiar a todo en cada sacramento. Bautismo. ¿Quién tiene poder de bautizar? O la autoridad, el párroco. En situaciones ordinarias, el párroco. ¿De quién saca su poder? Del obispo. Y en el caso de bautizar a un adulto, el obispo tiene este derecho y puede delegar fácilmente al párroco. Pero el obispo tiene como ministro ordinario aún el bautismo de adultos. Pero de todos modos, aún el bautismo tiene una referencia a su episcopein, su sobrevisar. Bautismo, penitencia. Sin licencias de un obispo, no puedo válidamente confesar a nadie. Sería nada más palabras. Mejor confesar a, no sé, un niño, ¿no? Porque no puedo hacer nada sin licencias. Y hay diferentes maneras de obtener licencias por el derecho canónico, ¿no? En casos extremos, la Santa Sede concede automáticamente licencias en algunos casos. Pero de todos modos, sin licencias del obispo, un sacerdote no puede confesar aún. Vamos. La misa, Eucaristía. Misa. Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, el obispo
que fue sucesor de San Pedro mismo en el diócesis de Antioquía, en una carta suya dice que es una abominación que un sacerdote celebre la misa sin la delegación de su obispo. Él lo vio claramente como lo entendió los apóstoles, que el sacerdote es nada más como otro brazo que ayuda al obispo, no es autónomo. Dice abominación. Es una palabra fuerte, ¿no? Aún eso, para celebrar la misa, necesita su obispo. Y ¿qué más falta? Confirmación. No puedo confirmar a nadie sin una delegación muy especial. Y el ritual romano antiguo, por lo menos el antiguo, dice que cuando un sacerdote recibe delegación para confirmar, él debe dar un sermón sobre cómo él no es el ministro ordinario y cómo es nada más por delegación especial del obispo que él atreve a hacer eso, ¿no? Orden. Un sacerdote puede dar los órdenes menores y la tonsura con delegación, igual como confirmación. Y tal vez también el subdiaconado. Hay una discusión muy antigua sobre si el sacerdote puede ordenar sacerdotes con delegación del Santo Padre, porque supuestamente hay casos en la historia en que pasó. Pero eso es una discusión. Pero de todos modos, todo eso depende del obispo. No puedo empezar mi propia iglesia, no puedo hacer sacerdotes, ni confirmar, ¿no? Ni válidamente. No puedo válidamente confirmar sin delegación. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Matrimonio. Este es un caso diferente, es especial. ¿Quién es el ministro de matrimonio? Ok, ¿y alguien tiene diferente idea? Son los esposos. Por sus votos uno al otro, eso constituye la materia y forma. Y el sacerdote es nada más el testigo que lo autoriza en el nombre de la iglesia y lo bendice. Pero de todos modos, la iglesia hace inválido los matrimonios, son inválidos si cambian votos sin la presencia del delegado de la iglesia, que tiene que tener su autoridad. ¿De quién? El obispo. No hay ningún sacramento que no tiene como su autorización en su raíz es el obispo. ¿Y unción de los enfermos? Unción de los enfermos. Tengo que usar aceite de oliva consagrada. ¿Por quién? El obispo. Lo tengo aquí, pero no lo bendije. No tengo ese poder. En casos excepcionales puedo, pero eso es por lo concede la Santa Sede por casos extremos, pero de todos modos eso viene desde la Santa Sede, viene del obispo. Y eso es como la iglesia nos muestra que el sacerdote no es el ministro por su propia cuenta de ningún sacramento. En la unción de los enfermos depende de aceite bendecido por el obispo. La misa. Es interesante las razones que da Santo Tomás de Aquino por las cuales nos enseña la iglesia que el sacerdote no celebra la misa por su propia cuenta, sino con delegación del obispo.
¿Sobre qué celebro la misa? El altar. ¿Qué? Velas. ¿Qué? Tiene 5 cruces. ¿Alguien estaba a la consagración de los altares en Casa Cristo Rey? Que eso, ¿quién lo hizo principalmente? El Monseñor Schneider. ¿Ok? Aprovechamos de su visita porque ¿quién consagra a un altar? El obispo. Necesito algo, aún para celebrar la misa, necesito algo consagrado por el obispo. ¿Quién tiene el oficio de consagrar un cáliz? El obispo. Nunca he consagrado un cáliz, ¿no? Uno lo consagró Monseñor Schneider, Monseñor, no me recuerdo, Connolly, Finn, varios obispos han consagrado los cálices que uso, pero yo no, porque no celebro la misa ni la patena, no celebro la misa por mi propia cuenta. Antiguamente aún el corporal, el lino sagrado, tenía que bendecirse por un obispo. Los ornamentos sagrados como una casulla tenía que bendecirse por obispo. Ya no es tan restringido, pero el altar, por lo menos, un sacerdote puede ser delegado, pero sin delegación no lo hace, porque el uso del altar muestra que el sacerdote, aún en este sentido, depende de su obispo. ¿No? ¿Y qué más? Y eso es interesante en el rito tradicional, que aún en misa solemne tenemos eso es interesante, ok. Aquí tenemos comulgatorio, el altar, el trono, ok. La silla para sacerdotes. ¿A dónde hace el sacerdote todo lo que tiene que hacer con respecto a oración durante la misa? Aquí, junto al altar. ¿Por qué? Porque eso se bendijo un obispo. Él no actúa sin su obispo. En una misa pontifical, desde el faudestorio, que es como una silla que dobla de la forma que usaron los gobernadores romanos, por eso significa autoridad y está aquí, o desde aquí el trono que usa el obispo del diócesis, como el señor cardenal aquí en ese diócesis, en el rito tradicional, usaría este trono aquí, incluso en el rito nuevo, ¿no? Usa un trono, y de ahí, depende si celebra desde el faudestorio o del trono, ahí celebra mucho de la misa. Dice oraciones, lecturas, varias cosas desde ahí. ¿Quién ha visto una misa pontifical en el rito antiguo? ¿Alguien? ¿No? Ok. Sí, el Monseñor Schneider lo celebró cuando estaba aquí y se dio cuenta de que él rezó muchas oraciones, varias cosas desde aquí, fuera del altar, porque la misa continúa con él. Él no es tan apegado al altar, el sacerdote sí. Creo que, pues en la misa nueva celebra varias cosas desde su silla, que está, no sé dónde, debe cambiar. Pero antiguamente eso no se hizo porque fue privilegio del obispo, mostrando, ya he dibujado demasiado, mostrando su necesidad y su dependencia en el obispo. No sale del altar. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien.
Ok, obispo, sacerdote. Los dos son sacerdotes, uno mayor, uno menor. Soy un sacerdote de como el segundo lugar. No puedo confirmar, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Ya lo expliqué. Y se escucha a veces diferentes nombres de obispos. Escuchamos de obispos, arzobispos, obispos, patriarcas, aquí, metropolitanos. Creo que es el mismo que arciobispo, pero no estoy seguro. Metropolitanos. Y finalmente el patriarca más alto, Santo Padre, Papa. Ok. ¿Qué es la diferencia con respecto al sacramento de orden en esos 5 nombres? No hay ninguna. El Papa, un patriarca, un arzobispo, un obispo, todos tienen el mismo sacramento del obispado, o mismo grado del sacramento de orden, el obispado, y en cuanto a su ordenación no hay una diferencia. Pero escuchamos esos diferentes nombres por su función, por su cargo. El arzobispo, como el obispo de Guadalajara, solo por ser obispo sobre Guadalajara es un arzobispo. Y eso es porque tiene influencia de una manera u otra sobre diferentes diócesis más pequeñas. Aunque no es el obispo sobre esas diócesis y son autónomas en un sentido, él tiene como alguna autoridad o alguna influencia sobre otras diócesis. Okay. Entonces voy a dibujar. Y se puede hacer una mapa así, porque es territorio, ¿no? Ok, digamos que eso es la arquidiócesis de Guadalajara. Ok, San Juan de los Lagos. Ok, y no sé qué más. Ok, no sé si así funciona aquí, pero creo que es metropolitano también. El arzobispo de Guadalajara tiene alguna influencia, aún no absoluta, sobre otras diócesis, aunque ellos tienen su propio obispo. Ok. Esa influencia es muy limitada. No puede decir absolutamente lo que tienen que hacer los demás obispos de otras diócesis. Creo que un patriarca tiene más influencia. Hoy en día casi no existe. Antiguamente hablamos del patriarca de Constantinopla, que es la ciudad que hoy en día se llama Istambul o algo así. Él era como el obispo más alto de los griegos. Y por alguna razón u otra siempre estaba invitando herejías. Y pues no sé por qué, pero es un diócesis históricamente notorio por eso. El patriarca de Alejandría en Egipto, patriarca de diferentes regiones. También de Lisbon, Portugal. Él se llamaba patriarca, no sé por qué. Tenía alguna... La Santa Sede le concedió este título por una razón u otra. No sé si hoy en día todavía lo usa.
Pero eso es nada más un título y un poco más autoridad, no es un diferente sacramento. Y el Santo Padre es el patriarca de Roma y por derecho divino tiene autoridad sobre cada ser, cada católico, y todos los seres humanos tienen la obligación por derecho divino de someterse a él. Sí. No. Buena pregunta. Estaba esperando eso, de cardenales. ¿Qué es un cardenal? Y monseñor. Monseñor, cardenal. Esos son nada más títulos que vienen con alguna función. Un cardenal tiene que ser un obispo por fuerzas. No. Hoy en día cada cardenal es un obispo. El último cardenal sacerdote murió hace como 100 años, no me recuerdo. Antiguamente habían cardenales tonsurados, cardenales lectores o acólitos, o un subdiácono que era cardenal o diácono. El cardenal Richelieu, el famoso francés que estaba haciendo guerras en quién sabe dónde. ¿Han escuchado de Richelieu? Él era cardenal, pero era nada más diácono o tonsurado, no era ni un sacerdote, pero tenía este título cardenal. Hoy en día 100% son obispos, pero no es absolutamente necesario y en tiempos pasados no era así. Tenían que ser clérigos, eso implicaba que tenían que recibir la tonsura clerical. Pero tienen autoridad porque son los capellanes, digamos, del Santo Padre, el clero de Roma. En los primeros siglos fue el clero de Roma, todos los clérigos en Roma, que eligieron al Papa. Después era el colegio de los cardenales que hacen lo mismo. Pero no tienen que ser obispos para elegir al Papa. Y entonces podían ser como los seminaristas de aquí, como Javier, un acólito. Antiguamente él podía ser cardenal así, sin poder de confesar. Pero con derecho a honor por ser un cardenal representante del Papa en un sentido. Entonces, un cardenal ni implica que el obispo o clérigo tiene algún cargo sobre un diócesis. Hay algunas tradiciones o prácticas, digamos, en que una diócesis, por ser tan prominente, siempre el obispo de esa diócesis recibe, como decimos, el sombrero rojo. He gets the red hat. Recibe el sombrero rojo. Eso es decir que el Papa pone el bonete rojo en este hombre para hacerlo cardenal. Y como Guadalajara es un diócesis en que si un obispo se hace obispo de Guadalajara, sin duda o casi sin duda va a recibir este título de cardenal. Nueva York. La Ciudad de México. No me recuerdo de otros. Tal vez Los Ángeles, no sé. Pero hay muchos diócesis en que usualmente el obispo recibe este título, pero no implica que es arzobispo ni nada. Puede ser un cardenal encargado con no sé qué, con nada. Monseñor. Es un título que en español y en francés usualmente se da a cualquier obispo, como Monseñor Schneider. En inglés no decimos eso, decimos bishop, obispo.
pero Monseñor es un título que tienen todos los obispos, pueden usarlo automáticamente. Automáticamente, solo por ser obispo pueden llamarse Monseñor. Sin embargo, un sacerdote también puede ser Monseñor. Y hay varios. El encargado del expiatorio es un Monseñor, no es obispo, es un sacerdote. Ese título no significa nada más que tiene un título de Monseñor, no confiere más poder espiritual, es un título de honor y le da el derecho de llevar banda morada, botones morados, bonete con, no sé cómo se dice esta cosita que a veces se pone encima del bonete, pero eso se puede ser morado también. Canónigo, buena pregunta. Igual como cardenal, monseñor, ese nombre canónigo no implica ningún otro poder espiritual tal cual. Históricamente los canónigos empezaron, la vida canónica de los canónigos fue la idea de, no me recuerdo quién era, pero algún obispo decidió que algunos sacerdotes deben vivir en comunidad para cantar el oficio divino en el catedral cada día. Y los que tienen el cargo de cantar el oficio divino en los catedrales, donde está el obispo, esos son los canónigos. Y es un título de honor, es un título, pues, le da privilegios litúrgicos como comulgar antes de los ministros sagrados de la misa como diácono y subdiácono. Solo hacen una inclinación para recibir la bendición, mientras los demás se hincan. Los demás se hincan, los canónigos solo hacen una inclinación. Tienen el uso de un ornamento que parece sobrepelliz, pero tiene mangas apegadas así, el rochet, y algunas cosas que parecen como vestidos del obispo, pero es nada más un título. Y a veces se concede este título como título de honor, aunque no es como un de los canónicos que vive cerca de la catedral para cantar el oficio cada día. Como San Juan María Vianney, su obispo quería hacerle un canónico y vino con el rochete, este sobrepelliz especial, y hay una capa corta con una capucha pequeña también, que es un ornamento que llevan los canónicos, pero él no quería recibir este honor y rechazó que su obispo lo pusiera. Y después de que salió su obispo, él lo vendió. Vendió su rochete y capa canónica. Pero es un título de honor, nada más. Implica una función históricamente, a veces viene sin función. Como ser el encargado con una basílica, como el rector de una basílica, creo que automáticamente puede usar este título. Como nuestro secretaria general en Friburgo, tenemos la Basílica de Friburgo, así como aquí tenemos Nuestra Señora del Pilar, ahí tenemos la Basílica antigua de Friburgo, y creo que por eso puede llamarse canónico. No estoy seguro, pero creo que con algunos puestos viene este título. ¿Más preguntas? Vicario. Vicario. No tienen... En inglés decimos vicarious o vicariously. Es como hacer algo en lugar de alguien diferente. Vicario. Hacer algo... pues antes, párroco.
parrocus, latín, ¿ok? El que está encargado con una parroquia, usualmente territorial, así como pequeño diócesis. Vicario. Soy un vicario parroquial. Vicario significa hacer algo vicariosamente. Eso no existe en español, ¿verdad? Pero existe en inglés. Hacer algo en lugar de alguien más, ¿no? Entonces, si yo tengo que pagar una deuda y mando a alguien con el dinero para hacer eso, él lo hace en lugar de mí. Vicariously, tenemos una palabra así tal cual en inglés. Y yo hago cosas en el nombre del párroco, ¿no? Él tiene cargo de confesar a todos, de ungir a todos los filigreses de la parroquia, de dar comunión, de bautizar. Pero puede tener muchos vicarios que pueden hacer este cargo también en su nombre. Hay vicarios parroquiales, vicario también general. El vicario general es un sacerdote en el diócesis que puede usar casi toda la autoridad del obispo. Puede hacer casi todo en el nombre del obispo, como si yo necesito no sé qué, licencias para dar un sacramento por la cual no tengo delegación, puedo whatsappear al vicario general, ¿no? Y obtener la licencia, porque él puede hacer cosas en lugar del obispo, vicario general, y puede hacer cosas en lugar del obispo con limitaciones, pero muchísimo, como dar licencias en toda la diócesis de Guadalajara. Hay también vicarios episcopales. Ups. Él tiene delegación de hacer unas cosas en lugar del obispo en un territorio más pequeño que el diócesis. Es como el vicario general, pero con un territorio más pequeño. Y hay también, pues no, esos son los que, creo que esos son esos. Por eso, ¿qué título tiene el Papa? Obispo, pero vicario de Cristo, ¿ok? No es Cristo. Solo puede hacer lo que Cristo manda, ¿no? Por eso muchas personas siempre quieren, los seglares siempre quieren que un papa cambie las enseñanzas de la iglesia. Es solamente un vicario, ¿no? No puede cambiar leyes que hace Cristo, ¿verdad? Igual que yo no puedo hacer una decisión en contra de Padre Hinen. Soy nada más vicario. ¿Okay? Y si ando diciendo cosas que prohibió Padre Hinen, pues muy fácilmente me quito, porque eso no es como funciona autoridad, ¿verdad? Igual con todos los vicarios. Son nada más alguien que utiliza autoridad que no tiene por derecho, sino por delegación, para que el obispo no tiene que estar whatsappeando cada sacerdote que necesita algo con respecto a licencias. ¿Sí? Se llaman padres penitenciales. Esos también, penitenciales. Creo que los canónicos del catedral son los penitenciales, ¿verdad? Ok, penitenciales.
Tengo licencias para perdonar pecados por parte del cardenal arzobispo de Guadalajara. Pero no tengo necesariamente delegación de perdonar a cualquier pecado. Algunos pecados se reservan al obispo, algunos pecados, creo que son 7, se reservan a la Santa Sede. Y si alguien confiese algo por la cual no tengo derecho de perdonar, tendría que ir al obispo, o en el caso de 7 pecados determinados, tengo que pedir licencias de la Santa Sede directamente, o puede ir, si es reservado al obispo, puede ir a los penitenciales, sacerdotes que tienen licencias especiales para usar lo que pertenece al obispo mismo de perdonar pecados reservados, ¿no? Antes, el aborto voluntario fue un pecado reservado y un sacerdote no podía perdonar eso. Tendría que ir al obispo o un penitencial si sabe que es reservado, ¿no? Si sabe que viene una excomunicación con ese pecado. Si alguien no sabe que viene una excomunicación con un pecado, no recibe la excomunicación y no hay problema. Pero si alguien está excomulgado, por ejemplo, por herejía, y digo, pues, si sabía que recibiría esta excomunicación, yo tendría que mandarle a confesar a un penitencial que tiene facultad, ¿cómo se llama en español? Licencias especiales para perdonar esos pecados. Los pecados reservados, voy a decirlos en palabras discretas algunos. Atacar al Papa físicamente. Físicamente, al Papa. Profanar, como en una misa negra o alguna otro rito satánico, profanar al Santísimo. Eso es como con la intención de profanar, ¿no? Como con malicia, hacer algo feo al Santísimo. Profanar al Santísimo. Romper el secreto de confesión. Si yo digo que X persona con su nombre cometió eso y lo sé porque ha confesado, soy excomulgado y necesito confesarme a alguien que puede recibir una licencia al Santa Sede. No lo hacemos, ¿ok? Pero eso es también reservado a la Santa Sede. Y la Santa Sede manda en carta. El sacerdote que confiesa tiene que escribir una carta físicamente a la Santa Sede y recibe una respuesta con la penitencia y con la licencia de perdonarlo. ¿Qué? Romper el secreto del confesionario. 1, 2, 3. Consagrar. Obispos sin licencia explícita de la Santa Sede, del Papa, ¿no? Consagrar obispos sin licencia explícita de la Santa Sede.
Si lo hace excomulgado, automáticamente solo puede perdonarlo la Santa Sede. Dar absolución a un cómplice de pecados particulares. No voy a explicar eso con muchas palabras, pero con respecto a unos pecados que se puede cometer uno con otro, ¿no? El sacerdote no tiene el poder de absolver a su cómplice, ¿no? Si él también peca, no puede absolver, ¿no? Y eso es excomunicación reservado a Santa Sede por el escándalo grave, ¿no? Y esos son los 5 que han existido por mucho tiempo. Hoy en día ya hay 2 más. Y los 2 más son esos. Poner en media social una confesión sacramental. Es el mismo que romper el secreto, ¿no? No, porque eso aplica a ustedes también. Si como entran en el confesionario grabando todo lo que dicen ustedes y el sacerdote y ponen cosas que pasaron en el confesionario en media social, ¿no? Públicamente, exponiendo exactamente lo que pasó en el confesionario, también viene con excomunicación reservado a la Santa Sede. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene que proteger a sus sacerdotes de personas que quieren difamarlos por decir lo que tienen que decir, ¿no? Si yo digo que a alguien que no puedo absolverle porque está viviendo en pecado mortal y no quiere salir de pecado mortal, alguien puede grabar todo lo que pasa en el confesionario, ponerlo en Facebook y para difamar al sacerdote o para hacer... Y además de eso es escandaloso y repulsivo a todos que confiesan si saben que alguien está publicando cosas que pasan en el confesionario. A mí es el menos entendible, pero tiene razón para proteger incluso al sacerdote de difamación injusta. Es alguna cosa difamar a la autoridad, como el sacerdote me dijo que X no era pecado, pero yo sé que es pecado grave. Puede difamar a su obispo, incluso que es una buena idea y debe, ¿no? Si sabe que un sacerdote está mal aconsejando y puede presentarse en persona al obispo para decir que eso está pasando, eso está bien, pero publicar en media social el contenido de una confesión sacramental, aunque sea el confesado, eso no está bien tampoco. ¿Qué pasará? Padre X, eso es su conversación en el confesionario. Y todos se acercan. Padre, ¿dijiste eso? Está completamente obligado al secreto. Ni puede defenderse si hay un malentendido. ¿Y cuántas veces vemos difamación injusta afuera de contexto en media social por malentendido? Y podemos aclarar, en este caso no se puede aclarar, ¿no? Está condenado. Si alguien toma algo afuera de contexto, no puede decir lo demás para dar el contexto, sin romper el secreto, que nunca jamás admita de excepción. Ok. Y el último es
intentar ordenar al sacramento de orden una mujer, o una mujer que quiere ser ordenado, también excomulgado. No pasa nada porque no puede ordenarse, pero eso pasa especialmente en los Estados Unidos. Incluso obispos católicos que están fingiendo ordenar a mujeres, aunque esta pregunta fue decidida hace mucho, no tiene ese poder. Pero intentarlo, excomunicación reservado a la Santa Sede también. Y creo que ya terminamos con, pues ya un poco demasiado, pero terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.